¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Francisco Antonio y voy a transmitir una serie de videos para tratar una problemática que de hecho muchas veces quisiéramos no verlas, pero sin embargo existe y ahí está. Toda sociedad por lo regular siempre presentan retos para resolver. Y nuestra sociedad, la sociedad mexicana, también tiene sus propios retos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la manera de ser, pensar, de actuar o la creencia de los mexicanos. Lo digo por lo siguiente, porque hay enfermedades que son terminales, hay enfermedades que incluso la misma familia los apapacha. Por decir algo, el enfermo de cáncer siempre va a tener una persona que lo cuide, que lo procure, ya sea su hijo, su esposa o familiares muy cercanos. Y así puedo enumerar una serie de enfermedades que incluso algunos los atienden bastante bien. Pero hay una enfermedad que la verdad, muchas veces cuando alguien la padece no quisiéramos que la tuviera. Y además no tan solo eso, sino que esta enfermedad genera una serie de rechazos desde el seno familiar o rechazo también de la misma sociedad. Voy a hablar de la enfermedad del alcoholismo, de la enfermedad que es muy vigente, está vigente desde que el hombre empezó a beber vino. Pues ha habido en nuestra historia una serie de personajes que la han padecido y el resultado pues ha sido muchas veces en sus vidas muy catastrófico y sus familias padecen de igual manera la misma enfermedad que padece el alcohólico. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero informar a las personas que ven este video con una persona que entienda, con una persona que tome en sus manos la decisión de empezar a tratarse esta enfermedad? Con eso, de verdad, todo este esfuerzo, todo esto que voy a vertir en este lapso de tiempo, en estas transmisiones que voy a hacer, voy a llegar al fondo. ¿Cómo es que millones de personas se están recuperando de esta enfermedad? Y pues déjenme platicarles que desde los 25 años tengo tratando a personas con esta problemática. Incluso mi propia experiencia dentro de los grupos de autoayuda pues ha sido muy vasta, puesto que ya son casi 35 años trabajando en diferentes grupos con esta misma problemática. En la actualidad ya no tan solo es el alcohol, sino también es el consumo constante de psicoactivos, drogas más potentes, más adictivas. Y eso, por lo regular, en nuestra sociedad termina siendo un desastre. La verdad, no se necesita ser muy listo ni se necesita tener doctorados en psicología o psiquiatría para darnos cuenta, ¿no? O ser un sociólogo para darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país y principalmente en nuestra sociedad. Y quiero partir de esto, con esto. ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que a mí me hace llevar este mensaje? Bien, decidí estudiar psicología para poder tener las herramientas necesarias para poder entender la problemática, para poder entender los signos y los síntomas de esta enfermedad, porque toda enfermedad presenta signos y síntomas. Y en la enfermedad del alcoholismo presenta también sus signos y sus síntomas. Y vamos a hablar también de los síntomas que presenta.
Y eso lo podemos ver, o sea, no podemos ver los que tenemos un amigo que bebe de más. Podemos ver un cuadro que muchos no quisieran, la verdad, muchos no quisieran. He conocido mamás de personas muy jóvenes que algunas veces se escandalizan, ¿no? De ver a su hijo, de ver a su hija, de ver a su esposo, de ver a su papá o de ver a su mamá, porque esta enfermedad no entiende de clases sociales, no entiende de género, no entiende de edades, simple y sencillamente se manifiesta. Podemos citar estadísticas, cifras, pero ¿qué más que la propia experiencia para poder establecer ese puente de comprensión o ese vínculo o ese puente para poder llegar a alguien que pudiese tener este problema? Existen, obviamente, existe una solución. Y algunos, yo pienso que muy pocos, bueno, no pienso, sino categóricamente aseguro que muy pocos se recuperan nada más por su simple voluntad o por el simple hecho de querer dejar de beber, o sea, muy pocos. Y la razón es sencilla, porque esta enfermedad no se ataca con mejorales, no se ataca con aspirinas, no es algo una sustancia que le den y de inmediato ya el alcohólico recupere el sano juicio, que recupere la confianza de su familia, que recupere el aprecio social, que recupere también las ganas de vivir o las ganas de seguir luchando. No es una cuestión de fármacos, es otra cosa más profunda, y eso es lo que vamos nosotros a tratar. Vamos en estas transmisiones existe una solución. Existe una solución para las personas que padecen esta enfermedad. Esta enfermedad no la dictaminé yo, o sea, no es una ocurrencia de Colín, no es una ocurrencia de alguien que les está hablando, no. Esto lo dictaminó la Organización Mundial de la Salud en 1935, estableció que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, que es de índole física, que es de índole mental y también moral, para no utilizar el término espiritual, que lo vamos a ver más en profundidad en este libro que ha salvado millones de personas, ¿sí? Que son los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Y de aquí se derivan otro tipo de programas que van paralelos a este programa que ha salvado vidas. Podemos mencionar algunos como Narcóticos Anónimos, Al-Anon, que son los familiares de las personas que padecen esta enfermedad, también adictos a las relaciones destructivas, o también las personas que son adictos a los juegos, ¿sí? Ludopatía, ese es el nombre, y otro tipo de dependencias que se pueden tratar a través de la observación de los principios de estos 12 pasos y de esas 12 tradiciones, que es para el funcionamiento de los grupos instituidos para este fin: llevar el mensaje, tratar la enfermedad del alcoholismo y reintegrar a la persona que lo padece a una sociedad o a la familia o a las labores de su trabajo, pero ya con una visión diferente, con una perspectiva totalmente renovada y con unas ganas de vivir. Porque si hay algo que dentro del fuero interno de la persona que bebe, muchas veces vivir y morir es exactamente lo mismo. O sea, me refiero ya cuando la etapa de la enfermedad del alcoholismo ya es crónico, es cuando ya vemos a las personas tiradas en la calle, cuando vemos a las personas ya haber descendido en la escala de valores,
hasta perder lo único que tiene, que es la dignidad, que es la vida, ¿sí? Pero ojalá y solamente fuese la vida de la persona que la padece, pero no. Desafortunadamente contagia a la familia. Desafortunadamente deja una herencia que muy difícilmente pueden borrar, o sea, de la mancha de la familia o de la misma persona. Una enfermedad que el enfermo termina relegado, termina en las calles, termina defecando o sangrando de sus vísceras, o sea, termina como los vemos, ¿no? Los teporochos, los parias, los que caminan, los indigentes que ya perdieron la razón, perdieron la cordura. Esta enfermedad ataca de manera física, mental, como lo había dicho, moral o espiritual. Voy a tratar de resumir, voy a tratar de que entremos de lleno a la solución, porque la problemática ya está, la vemos, o sea, la vemos constantemente. Es más, a veces hasta nos divierten. Un borracho que se sube a la mesa y empieza a hacer su show, divierte. Y podemos decir que es un vicioso, podemos decir que se le pasaron las copas, pero cuando ya es recurrente, se está perdiendo el control, ¿sí? No hay control ya. Y el control, cuando se pierde el control, lo más seguro, o sea, es que termine en la cárcel, lo más seguro es que termine en el manicomio, lo más seguro es que termine accidentándose, lo más seguro es que termine involucrado probablemente en un ilícito, lo más seguro es que termine con la vida de otras personas si maneja. Y a veces la sociedad es muy benévola en algunos asuntos, ¿no? Pero cuando se trata en serio, o sea, cuando vemos en profundidad qué es, o sea, por qué y de dónde viene, parte de nuestra problemática social hoy en día se debe precisamente a una sociedad enferma o adicta. Y lo voy a ampliar precisamente conforme vayamos transmitiendo, vamos a entender la raíz y la razón por qué el alcohólico no puede. Cuando ha perdido el control, trata, su mismo instinto de supervivencia lo lleva a tratar de buscar la solución y empieza a hacer juramentos, empieza a jurar ante su virgen, ante la religión que él profese, empieza a adoptar dogmas para tratar de revertir el escarnio incluso moral o los señalamientos que la sociedad, o sea, hace de la persona enferma. Empieza a buscar alternativas, algunos van con el médico para que le receten algo para dejar de beber, algunos van con los brujos porque probablemente piensan que están embrujados o que le hicieron el mal de ojo o cualquier cosa. Pero son solamente paliativos, o sea, no existe una solución real. La única solución que se ha encontrado hoy por hoy, esto es sin temor a equivocarme, es los grupos de autoayuda. En este caso, Alcohólicos Anónimos es la solución para las personas que padecen esta enfermedad y que quieren recuperarse, no curarse, sino recuperarse, porque como dije al principio es una enfermedad incurable. En el aspecto físico, el alcohólico, su metabolismo, la forma en cómo metaboliza el etanol es diferente a una persona que bebe de manera normal. Su metabolismo al contacto con el alcohol, ya dentro de su torrente sanguíneo, ya cuando se hace la mezcla, la conversión de los azúcares e incluso del etanol, cuando llega al cerebro, ya es complicado porque su metabolismo empieza a modificarse de tal forma que la cantidad
o la tolerancia que su mismo cuerpo va modificando a través del uso. Hay una tabla y también vamos a hablar de ella, que es la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek, donde habla precisamente de las etapas del alcoholismo, desde la fase prodrómica, la fase crítica, y la fase crónica. Entonces, el bebedor empieza por una copa hasta terminar en la fase crónica. La fase crónica es cuando ya perdieron todo control, todo sentido moral, ya se alejaron de la familia y lo único que van a llevar es a la muerte. De ahí nacen también el alcohólico busca a sus iguales, y sus iguales son los teporochos, son los baldíos, son los lugares sórdidos, son los lugares en donde ellos puedan de alguna manera seguir ingiriendo, ¿sí?, alcohol, y por ende pues es el grupo que le llaman el escuadrón de la muerte. Incluso ahí hay apuestas a ver quién se muere primero, quién se va del grupo, quién se va a morir. Ellos saben que llegaron a ese grado y que lo único que les espera es la muerte, el abandono, el alejamiento de índole social, y por ende pues obviamente que ante la sociedad pues es el mal ejemplo, ¿no?, de una sociedad adicta, una sociedad con serios problemas, ¿no?, porque de acuerdo a la cantidad de alcohólicos, que somos el segundo país en alcoholismo, pues es muchas veces cómo nos ven, ¿sí?, o sea, cómo nos miran, incluso las mofas con relación al mexicano, tomando pulque y borrachos, ¿no?, irresponsables y todo, el calificativo que algunos sí nos califican. Esto es importante entenderlo, ¿no?, porque toda la enfermedad pues tiene un proceso de inicio y también tiene una culminación, que es la muerte. Entonces nuestro metabolismo en el sentido real, en el aspecto con relación a la enfermedad física, se manifiesta en ese sentido. Entonces, al contacto con el alcohol, nuestro metabolismo metaboliza y llega a la mente. En la mente ahí se anida a través de la obsesión. La obsesión mental es lo que ancla al alcohólico a su botella y por ende lo ancla a la muerte. Es como un suicidio, pero un suicidio con corta uñas, nada más imagínense, o sea, pedacito a pedacito. Y eso es a la vista de la familia. Y por lo regular los hijos, la esposa, pues en vez de entender, o sea, que es una enfermedad, por lo regular se avergüenzan de la persona alcohólica. Y a veces lo aíslan o terminan en los anexos, que es lo mejor que pudiese pasar, terminar en los anexos. Bien, en el aspecto mental es en donde el alcohólico enfrenta su mayor batalla, en lo concerniente a luchar contra la obsesión. La obsesión es una idea fija o encantamiento a lo que está sujeto el alcohólico. Por eso no puede liberarse de la obsesión. Que existe un programa para poder hacerlo, sí lo hay, sí existe, ¿sí? No se necesita haber perdido la familia, no se necesita haberse perdido en todo este tiempo dañando, afectando a las personas, para poder entender que si resumimos, o sea, la enfermedad del alcoholismo como tal, como una enfermedad, necesariamente el tratamiento sí tiene que ser para un enfermo, no un vicioso, sino es un enfermo que ha perdido la facultad de la voluntad para resistir a las demandas que el alcohol, en este caso a través de la obsesión o la posesión, le quita la voluntad al alcohólico, a la persona enferma, y ya no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Por eso, la fase prodrómica o de inicio, la fase crítica, que es la más larga, que por ejemplo de la fase prodrómica es
a la edad de la secundaria, en este caso, que es cuando hace el primer contacto con la primera copa, los amigos, ¿sí? Después rebasa la fase crítica en donde necesita más alcohol para experimentar la primera experiencia de alivio. Y después ya no es cada mes, sino ya cada semana, hasta llegar a la fase crónica en donde ya lo único que hay que esperar es la muerte y el aislamiento social. Entonces, ¿existe una solución? Sí la hay. Por supuesto que la existe, doy fe de ello. Desde hace 35 años tratando con mi propia experiencia de llegar a los grupos para poder entender qué era lo que estaba sucediendo. Tenía 25 años cuando llegué a un grupo, porque yo sabía perfectamente bien que algo estaba sucediendo, algo no estaba bien en la vida personal, y no es tanto el aspecto social, porque vengo de una familia donde mis hermanos, mi mamá, pues una familia normal mexicana, una familia integrada, ¿no? No se necesita llegar de una familia totalmente desintegrada para presentar la enfermedad del alcoholismo. Incluso aún en familias con recursos económicos, una familia en el seno que crece en un seno religioso o espiritual, también se da. Por eso esta enfermedad no respeta edad, sexo, condición social, ni tampoco que solamente le da a los de X religión o X creencia, ¿no? Agarra parejo. Por eso es la enfermedad más democrática que hay. No todos la desarrollan, porque también hay el bebedor fuerte que puede tomar, se puede acabar una botella, pero el siguiente día toma sus responsabilidades de manera normal y la realiza y no tiene ningún problema. Está el bebedor problema, es cuando ya está empezando a presentar ausencias en el trabajo, empezar a justificarse, empezar a hacer juramentos, empezar a su familia, tratar de recuperarlas. Pero si ya se padece, si ya está tanto el organismo como el aspecto mental y el aspecto moral, o sea, ya está deteriorado, por mucho que él quiera hacer, tarde o temprano va a volver a reincidir, va a volver a recaer. Tengo 35 años, o sea, viendo esta problemática. Esa es la razón por la cual estudié psicología. Soy licenciado en Derecho también, o sea, para ver la parte legal, o sea, la parte. De hecho, mi tesis estuvo precisamente presentada con relación a una enfermedad pública. O sea, es una enfermedad en las cuales los estragos, o sea, se ven. ¿Sí? Y era para ver, o sea, en los lugares en donde los retenes, en el alcoholímetro, la prueba de alcoholemia, refleja ahí, o sea, una persona que reincide constantemente no es normal. O sea, hay una problemática. Y esas personas pudiesen ser canalizadas a un lugar en donde se les diera una información hacia dónde va dirigido, por ejemplo, su vida o sus hábitos que lo llevan a beber. En síntesis, el objetivo de estos videos, si es que alguien tiene esta enfermedad, existe una solución. Y eso es lo que vamos a tratar. Y este libro precisamente habla de la solución, que son los 12 pasos. Y va a ser como una junta de estudio, porque vamos a tocar desde la semántica, que es una rama de la lingüística que define el significado de las palabras, porque hay algunas palabras que no se entienden, o sea, que no comprendemos. Entonces la intención de esto es hacer que podamos establecer este puente de comprensión
y decirle a las personas que existe una solución, ¿sí? Y, por ejemplo, dice, los pasos de Alcohólicos Anónimos son un conjunto de principios de naturaleza espiritual, que si se adoptan como una forma de vida, pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber, transformarle a un ser íntegro, útil y feliz, que ese es el verdadero objetivo. Y todo parte de un primer paso. Para la siguiente transmisión vamos a tratar este paso, que es el básico. Sin este no hay los 11 restantes. Sin este paso no hay recuperación. Sin este primer paso ni siquiera uno se asoma a vislumbrar lo que la enfermedad hace a una persona que ha perdido la facultad de la voluntad. La facultad de la voluntad es una de las facultades del alma, y cuando se pierde esta facultad, está el alcohólico condenado a beber, está condenado a sufrir, y no tan solo él, sino está condenado a hacer sufrir a los que lo aman. Y al final las personas que lo aman terminan por darse por derrotados y dejarlo a su suerte. Dicen, es un vicioso, no va a cambiar, y terminan abandonándolo. No, no es un vicioso, es un enfermo de alcoholismo. Nada más para la introducción, lo que dice el primer paso. Y aclaro y reitero, si no hay primer paso no hay recuperación. Por eso es el más doloroso y es el más difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque va en contra precisamente a lo que más nosotros nos agarramos, a lo que más nosotros nos adherimos, porque pensamos que esa es la solución, el orgullo, ¿sí? Por eso, nada más voy a leer la introducción, y la siguiente reunión vamos a desglosar el paso y vamos a dar la solución de cómo puede el alcohólico entender en esencia el primer paso. Dice el primer paso: admitimos que éramos impotentes es sin fuerza, débil, ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ingobernables quiere decir sin Dios y sin ley. Solamente observen a un alcohólico, es una persona que se maneja sin Dios y sin ley. No bastan las lágrimas de su mamá, no bastan las lágrimas de sus hijos, no bastan las lágrimas de su esposa, no bastan las lágrimas de nadie, porque ha perdido la batalla, y lo más seguro es que muera en un rincón, olvidado, con una cirrosis hepática, demente, porque hacia allá lleva el alcoholismo, a la demencia alcohólica. Es cuando ya uno ya ve objetos, cuando ya ve arañas, cuando ya hay palimpsestos o lagunas mentales, cuando ya no sabe, o sea, qué es o hacia dónde dirige su vida. Está inmerso, está preso de la obsesión, que no hay poder humano. Déjenme decirles que no hay poder humano que pueda hacer que un alcohólico verdaderamente llegue a su estado normal o natural. No. Perdió la batalla. Está condenado a morir. ¿Existe una solución? Sí. Pero ¿qué hay que hacer? Admitir que se es impotente ante el alcohol y que la vida, su vida, se ha vuelto ingobernable. Y la introducción dice: ¿a quién le gusta admitir la derrota total? ¿A quién? ¿A quién le gusta decir perdí? ¿A quién verdaderamente en su sano juicio diría me derrotaron, perdí, ya, o sea, qué feliz estoy porque perdí? ¿A quién le gusta la derrota en definitiva? Prácticamente a nadie. A nadie. O sea, muchas veces uno gana, pierde en un torneo y dice, saluda al que está al lado y le levanta la mano, pero donde el fuero interno, acá donde está su yo,
lo primero que piensa es, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué tuvo que ganar él si yo estoy más preparado, soy más guapo, soy más inteligente? O sea, ¿por qué tiene que ser él? Pero finge que acepta y le levanta la mano, pero dentro, aceptar la derrota, no cualquiera. Pero en este caso, el alcohólico necesita admitir la derrota en definitiva para poder dar los siguientes pasos. Por eso les decía que la enfermedad del alcoholismo es algo más serio de lo que se piensa. Segundo país en el mundo de alcohólicos. Ahora con las sustancias psicoactivas que están en el mercado y todo, se agrava más el asunto. Vivo en Cancún, aquí derecho, aquí todo derecho, tenemos el mar, ¿sí? Pero allá en la zona hotelera, en este momento, viernes, una gran parte de las personas se están divirtiendo, algunos pueden hacerlo, otros es un clavo más a su ataúd, porque mañana nuevamente y luego en el asunto económico, la quincena ya llega incompleta, los amigos, la juerga y todo parece bien y parece todo a todo dar, porque el alcohol desinhibe y da ciertas facultades de poder charlar, de poder acercarse a las personas, ser chistoso y todo lo que el alcohólico presenta ante los demás para poder ser aceptado. Pero la cruda realidad es cuando llega a su casa, cuando llega con su esposa, cuando llega con sus hijos, después de estar en la fiesta, se crea un ambiente todavía caótico. Y eso es lo que vamos a ver. Hasta dónde arrastra la enfermedad del alcoholismo a los seres humanos y cómo afecta de manera directa a la sociedad. Pero eso ya será en otros videos. Vamos a entrar de lleno al estudio de la solución. No lo digo yo, o sea, lo dice, lo grita las estadísticas, lo dice también la Organización Mundial de la Salud. Alcohólicos Anónimos está prácticamente ya en gran parte del mundo creando pues conciencia sobre esta enfermedad. No quiero aburrirlos, o sea, con este tema, pero una cosa sí les digo, va a estar interesante el asunto, porque si hay alguien que el alcohólico que verdaderamente lo es, tiene una serie de excusas para poder seguir bebiendo. Le empieza a echar la culpa al compadre, o empieza a decir yo no tengo problemas, el problema es de él, sí me emborracho, pero pues es normal, todo el mundo lo hace. No es cierto, no todo el mundo lo hace. Muy característico del alcohólico, que empieza a perder las facultades, incluso empieza a tener ya delirios de persecución, delirios de grandeza también, ¿sí? Bufones tratando de hacer papeles muy importantes, ¿no? Pero en realidad no, es el inicio de la demencia, el inicio de la decadencia, y el final siempre es trágico. En este caso es trágico. El alcohólico por lo regular está rodeado de la tragedia. No lo digo yo. Veamos las notas rojas, veamos los hospitales, los centros psiquiátricos, los grupos, incluso los anexos, ¿sí? Es un reflejo real. La sociedad muchas veces está ocupada en sus asuntos, está ocupada en otras cosas y no en esto. Entonces, mi intención es, de acuerdo a mi experiencia, que ya es basta, en el sentido de tratar esta enfermedad. ¿Sí? Ya después hablaremos de los grupos y cuartos y quintos pasos, cuándo se formamos, quiénes lo formamos y cuál era el objetivo. Se va a poner interesante. Ojalá y se den el tiempo de escuchar estos videos. Los vamos a subir a YouTube, vamos a hacer una serie de comentarios con este asunto. Es parte de lo que podemos hacer. Si tenemos los conocimientos, si tenemos el tiempo, lo mejor que podemos hacer es ponerlo para que podamos entender en ciencia cierta, o podamos hurgar, o sea, qué hay, o sea, detrás de un alcohólico, cómo piensa, cómo siente, cómo percibe la realidad de las cosas,
pero sobre todo, cómo dentro de él tiene una serie de excusas para poder evadir la realidad, la verdad. Les agradezco a los que se hayan conectado, les agradezco profundamente y vamos a estar informando, vamos a estar platicando sobre este tema con uno que llega a un grupo. Con eso se salva toda una familia. El universo completo se regocija cuando ve a una persona. Muchas veces concluyo con esto. Cuando una persona llega a un grupo solicitando la ayuda, la manifestación de la divinidad, del poder superior como cada quien lo conciba, se regocija. Porque en Alcohólicos Anónimos nosotros, ahí hay una frase que dicen, en Alcohólicos Anónimos es Dios buscando al hombre. En las religiones es el hombre buscando a Dios. Hablaremos de eso. Sé que va a crear ciertas resistencias, pero se tiene que hablar de ellos y lo vamos a ver, porque es un asunto de índole espiritual. Espíritu versus espíritu. Los que están dentro de los grupos saben a lo que me refiero. Buenas noches, los esperamos en el siguiente video. Agradezco la atención e informemos a nuestros amigos que hay alguien que quiere compartir con ustedes la experiencia que tenemos ahí, y hablaremos en esta página. Precisamente hay una serie de experiencias con compañeros, o sea, con compañeros ya reales, vividos. Búsquenlas, ahí están, para que veamos más o menos el contexto y hacia dónde vamos. Agradezco la atención, les deseo buenas noches a todos y a mis compañeros, felices 24 horas. Aquí estamos.